Tuve un accidente. Esos accidentes que uno nunca sabe por qué pasan. ¿Por qué tuvieron que haber pasado? Que no debieron haber pasado. Empiezo a sospechar que algo extraño, algo sobrenatural había pasado. Pero el hecho de que la ciencia en estos momentos no puede explicar algunas cosas no quiere decir que no existan. Incluso sentía la presencia de alguien, pero no había nadie. Yo me sentía culpable por no haber sido capaz de por no haber sabido orientar a este muchacho. ¿Qué tal, amigos de Nombre del Misterio? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Y bueno, continuamos con esta saga de videos, pues hablando de la historia de los Ultioni Domini. Esta historia que, por lo que nos vamos enterando, pues capítulo a capítulo fue pues bastante interesante, bastante complicada para alguno de los involucrados en esta historia. Y hoy tenemos también a otro de las personas involucradas, pues clave, ¿no? Pieza clave de esta historia, al señor Mateo. Señor Mateo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría que se presentara a las personas que nos están viendo, a la audiencia. ¿Quién es el señor Mateo? Me llamo Mateo Hernández. Soy motociclista y pues sí, efectivamente pasaron algunas cosas hace aproximadamente un año. Señor Mateo, ¿usted cree en lo paranormal? Pues ahora creo un poco más en algunas cosas que existen. Yo, por supuesto, que era de las personas que pues nada más podía dar crédito a los conocimientos científicos, a lo objetivo, y no creía que existieran algunas manifestaciones o dimensiones o que existieran vibraciones. Pero el hecho de que la ciencia en estos momentos no puede explicar algunas cosas no quiere decir que no existan. Y pues eso es lo que yo creo. ¿Y quién o cómo o qué causas pues fue lo que lo llevó a entrar a este mundo de los bikers? Quizá a todos a quienes nos haya pasado alguna tragedia, alguna desgracia, necesitamos alguna actividad como terapia. Y pues yo así fue como tomé el motociclismo como terapia, porque pues un amigo me ayudó a descubrir que esa actividad me traía calma, sosiego, y que de algún modo me sentía contento, un poco pleno al estar realizando esa actividad, y hacía que se me olvidara un poco pues ese sentimiento, esa situación emocional que yo estaba y todavía estoy viviendo. Y se puede saber, si no es mucha indiscreción, qué fue lo que le pasó. Pues son cosas de las que no me gusta hablar, pero sí se la puedo comentar. De ser una familia, digamos, normal, feliz, estable. Tuve un accidente. Esos accidentes que uno nunca sabe por qué pasan. ¿Por qué tuvieron que haber pasado? Que no debieron haber pasado. Y sin embargo pasó. Y pues lo cierto es que me quedé solo. Lo siento mucho. Muy bien, ya entrando en la historia de los Ultionis Domini, ¿recuerda el momento en el que conoció a Ángel? Sí, porque
pues siempre yo llegaba y esperaba que arrancaran los motociclistas y en algún momento que me nacía yo arrancaba y rodaba. Y en una ocasión llegó un joven que yo traté al principio de evadir. Yo vi que él estaba necesitando de alguien y pues me escogió a mí, fui yo y pues yo acepté, es decir, respondí a ese llamado y pues creo que eso fue lo que inicialmente hizo que yo tuviera otra actitud. Ya después, pues los acontecimientos se desgranaron, se desbordaron y bueno, pues ya empezó una historia muy complicada. Ese día que pues conoció a Ángel, ¿cómo fue su relación con él? Indudablemente despertó en mí ese sentimiento paternal. Y pues sin querer, cuando ya menos me di cuenta, ya estaba tratando de orientarlo, de protegerlo, de enseñarle cosas y su actitud era bastante convincente, bastante afectuosa. Y empecé pues a preocuparme un poco por él, sobre todo ya cuando vi que estaba en una situación de riesgo. Ese día también conoció a los Sultionis Domini. ¿Cuál fue su reacción, su impresión acerca de ellos? Pues desde un principio a mí me dieron mala espina. Desde un principio su mismo aspecto. Yo había visto muchos tipos de bikers. A las rodadas asisten muchos tipos de bikers. Profesionistas. Asisten chavos descarriados. Pero a ellos yo les noté que eran malas gentes, traían una mala vibra. Y pues sí me preocupó que Ángel no lo percibiera. Sí me preocupó que Ángel no tuviera cuidado, no lo percibiera, supongo yo que por su misma juventud. Y pues eso me preocupó mucho porque yo los vi que ellos eran mala vibra. ¿Usted en ese momento sintió algo sobrenatural acerca de ellos? ¿Alguna entidad o algo? Pues a lo mejor eso de la mala vibra, pues sí, era algo que se percibía, pero pues no, yo mi mente muy lógica. Pues esa fue mi formación, yo no podía percibir algo sobrenatural porque pues yo no creía en esas cosas. Pues sí sentí algo que no me gustaba. Cuando en las noticias se decía que usted era pues, culpable del fallecimiento de Ángel, ¿qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Ya en ese momento usted tenía relación con Diego? Bueno, fueron dos cosas. Primero que yo sí me sentía culpable. Yo me sentía culpable por no haber sido capaz por no haber sabido orientar a este muchacho para que no cayera en las garras o en la influencia de estos tipos que, insisto, no es que no era su aspecto propiamente,
No eran los tatuajes, no era... Era la actitud que tenían, una actitud muy pesada. Yo he visto muchos bikers en las rodadas, pero estos en especial, en particular, me chocaban, me irritaban. Y pues yo me sentía culpable, yo sé que fui culpable de no haber sido capaz de orientar a este muchacho para que desconfiara de ellos, para que no se dejara llevar, Pero luego, pues sí, en los periódicos empezaron a publicar los resultados de las investigaciones y pues de pronto me vi involucrado, yo sin tener por qué, y de pronto estaba yo señalado como el último biker, la última persona que había estado con él antes de que desapareciera. Y pues por supuesto que eso me preocupó, me asustó, me desesperó. Y pues afortunadamente lo que me decía es que si ya tenía relación con Diego, pues afortunadamente conocí a Diego y juntos empezamos a buscar explicaciones. Y Diego desde un principio me dio mucha confianza, su seguridad, su personalidad, su franqueza. Y yo sabía que él sabía que yo no era malo, que yo no había hecho nada contra Ángel, al contrario, que yo había buscado, pero no había encontrado la forma de ayudarlo a que no le pasara lo que le pasó. Justo cuando sucedió lo de Ángel, ¿usted empezó a sentir algo diferente en su casa, algo paranormal? ¿O cómo es que se dio cuenta de que algo no estaba bien? No, pues muchas cosas. Empezaron a pasar muchas cosas que yo no encontraba explicación. Muchas cosas. Un intercomunicador que usamos en la rodada que él me prestó, de pronto se encendía, no me contestaba las llamadas, yo veía sombras, personas enfrente de mi casa, incluso sentía la presencia de alguien, pero no había nadie en la casa. Sí, empezaron a pasar cosas inexplicables y me desesperaba no encontrarles explicación. Yo no quería estar involucrado en cosas que no eran propias de mi trabajo, de mi vida, cosas que yo ni siquiera había propiciado ni había provocado, ¿me entiende? Pero pues la misma preocupación por este muchacho que no aparecía, el yo verme involucrado en las investigaciones, el que ya me estaban señalando a mí como probable responsable, y la misma actitud de este muchacho, de este joven. ¿Y qué sintió usted o qué pensó cuando vio esos videos que le mostró Diego? Me mostró unos videos donde allí se vio cómo conoció a Ángel, a los Ultionis Domini, cuando por primera vez los vio, cuando trató de ayudarlos y cómo ellos se aprovecharon de su candidez, de su inocencia, de ser buena onda. Ese fue su error, pienso yo. Y entonces me doy cuenta que se confirmaron mis sospechas. Me doy cuenta que estos tipos eran mala sangre. Pero no solo eso. Empiezo a sospechar que algo extraño, algo sobrenatural había pasado. Digo, si lo junto con los demás detalles que estaban pasando ya extraños, fue cuando empecé a comprender que algo sobrenatural estaba pasando.
¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Suponía que había temas de posesiones demoníacas o qué fue lo primero que usted pensó? Bueno, primero fue un caos para mí porque ya el buscarle explicación a lo que no tenía explicación me estaba llevando a una situación anímica muy complicada. Ya de nervios, ya de andar de mal humor, contestándole así a la gente, distrayéndome bastante de mis responsabilidades en el trabajo. Empezó a cobrar sentido, bueno, quien nos empezó a hablar de cuestiones demoníacas y de espíritus fue precisamente el padre que Diego había decidido consultar, presentármelo, y pues ya juntos empezamos a sacar conclusiones. ¿Qué fue lo que en primera instancia les dijo el padre? ¿Qué creía que estaba pasando? Pues él, basado en lo que ya había vivido, empezó a explicarnos algunas posibilidades. Fuimos sacando conclusiones. Yo, de no creer absolutamente nada de esto, poco a poco tuve que ir creyendo por lo que estaba pasando, las explicaciones que daba el sacerdote. ¿Cómo fue todo este proceso, ya que supieron quiénes eran los Ultionis Domini, a lo que se dedicaban, qué había pasado con Ángel? Pues no estuvo fácil, pero pues decidimos hacerle caso al padre, que era el que tenía la experiencia. Decidimos colaborar con él y pues al último parece que el resultado fue bueno. ¿Qué fue para usted, Mateo? ¿Qué fue lo más complicado para usted? Bueno, primero, para mí lo más difícil fue convencerme de que sí existían algunas cosas, aunque no las podía explicar o aunque no tuvieran explicación científica, pero que sí existían, que sí pasaban. Fue lo más duro, y convencerme, creerle al sacerdote que había que hacer cosas para liberar a los cuerpos. Y lo más difícil después fue superarlo y tener que seguir viviendo como si nada de eso hubiera pasado. ¿Cómo es que pues todo esto que usted vivió le afectó en su vida, hizo que cambiara? ¿Qué me puede contar al respecto? Pues paradójicamente me hizo entender que la vida es así, que la vida, a pesar de estar llena de infortunios, tiene su lado amable, que tenemos que aprender a seguir viviendo en las circunstancias nuevas que se nos presenten, aunque de pronto ya no estén las personas que queremos, pero que debemos ser capaces de superar las circunstancias y seguir viviendo con ánimo, con entusiasmo, y no quedarse atorados en el dolor ni en la angustia cuando pasan cosas que por alguna circunstancia tienen que pasar. Y el hecho de saber que pude hacer algo por ayudar a algunas personas, pues también me dio cierta satisfacción, cierta tranquilidad. Y paradójicamente, después de todos esos hechos, pues vivo más tranquilo, menos angustiado. Me ayudó a superar bastante el dolor que tenía.
y que arrastraba, todavía lo tengo, pero ahora lo sobrellevo con bastante más facilidad gracias a esos sucesos, gracias a lo que hicimos y a lo que le pasó a Ángel y a lo que hicimos. Espero que él esté donde esté y esté bien. ¿Se sigue sintiendo todavía culpable o ya no? Al principio sí, pero luego ya como se fueron desenvolviendo los hechos y que fuimos descubriendo cosas, me di cuenta que no hay culpables definitivos de ninguna situación. Igual que nadie puede decir que es el único héroe de una situación buena que se da, tampoco hay alguien que es el culpable de algo que se da. Eso me ayudó a superar también ese sentimiento de culpabilidad que yo tenía del accidente con mi familia. Me di cuenta que tampoco había sido yo culpable por lo que le pasó a Ángel. Y esa es parte de la tranquilidad con la que ahora vivo, porque sé que nadie es culpable definitivamente de algo. Siempre son circunstancias. Siempre son cosas que influyen y que hacen que los hechos pasen. ¿Pero qué fue lo que lo motivó a por fin aceptar esta entrevista? Me convenciste de que era importante comentar lo que pasó por lo que le puede servir a los bikers jóvenes, que no se dejen llevar por la influencia de personas que no conocen. Pero yo pienso que esto puede servirle también hasta a los no bikers, a cualquier joven, porque su ingenuidad, su juventud, su arrojo los puede llevar a dejarse en creer, a dejarse llevar por gente que no tiene buenas intenciones, como en este caso fueron los Ultionis Domini, que andaban en busca de gente precisamente que fuera ingenua y que no desconfiara de ellos. Y pues eso fue lo que me convenció y me convenciste de venir, porque ojalá y estos hechos les sirvan para reflexionar a los jóvenes, que no se dejen llevar fácilmente por gente que aparentemente es encantadora, pero en el fondo son mala vibra. Muchas gracias, señor Mateo. Y gracias también a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio. Como ya dije, vamos a continuar con esta investigación de los Ultionis Domini, y no se pierdan la próxima semana un poco más de las diferentes perspectivas. Nos vemos hasta la próxima, y esto es En Nombre del Misterio.